Hola, soy Daniel Alfaro Sánchez de Primero Bachillerato B y este es el comentario de texto del soneto A una nariz de Francisco de Quevedo. Vamos a comenzar leyendo el soneto. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nasón más narizado, érase un espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era, érase un narcisismo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre el autor. Francisco de Quevedo nació en Madrid en 1580 y murió en Villanueva de los Infantes en 1645. Quevedo fue noble, político y uno de los escritores más importantes del barroco español. Estudió teología en la Universidad de Valladolid, donde adquirió gran valor como poeta y por sus escritos contra su coetáneo Luis de Góngora, como en este soneto. Lo que más destacó de él fue su gran maestría en el dominio desafiante del lenguaje. Sus escritos son críticos y morales, concebidos a partir de un prisma diferente. Quevedo cultivó todos los géneros literarios y perteneció a la corriente cocentista, la cual se contrariaba a la corriente culteranista de Góngora. Y en este cuadro, por ejemplo, podéis ver las diferencias entre ellas. Nos situamos en la plena época barroca, en el siglo XVII, o también llamado siglo de oro español. Este soneto aparece en la colección Parnaso Español, la principal colección de poesía de Quevedo. Aparecía póstumamente en 1647. En este soneto se expresa la rivalidad de Quevedo y Góngora, la cual empezó por allá en el año 1601, en la ciudad de Valladolid, ciudad en la que se encontraba la corte en ese año. Los escritores se trasladaron a esta ciudad y para destacar en el sector se atacaban entre ellos. En aquel entonces Góngora ya era un literario reputado y respetado, sin embargo Quevedo hacía únicamente un año que había aparecido en el sector. Este fue el principal motivo por el que Quevedo empezó a atacar a una gran figura como Góngora. Quiso hacerse notar, aparte de por la rivalidad que había entre la teoría conceptista y la culteranista de la poesía. El tema del soneto a una nariz es dedicado a Luis de Góngora, y es un ataque con una ironía o una sátira profusa e hiriente hacia su nariz. A su vez, Quevedo lo tilda de judío y narigudo, tópico prejuicio ya que tener un antepasado judío suponía estar bajo sospecha de la justicia. Por lo tanto, el resumen del argumento de este soneto se podría resumir como la nariz de Góngora, la cual es el instrumento de crítica mordaz. Observamos cómo el autor utiliza alusiones a la mitología y objetos que aluden hacia un apéndice nasal exagerado, refiriéndose a la de Góngora. En cuanto a la estructura de A una nariz, podemos decir que es un soneto con 14 versos en decasílabos de arte mayor, es decir, versos de 11 sílabas. El soneto tiene rima consonante y está distribuido en dos cuartetos con rima ABBA y dos tercetos, el primero con rima CDC y el segundo con rima DCD. Ahora vamos a hablar de los recursos estilísticos que utiliza Quevedo. En primer lugar tenemos la anáfora, en casi todo el soneto, ya que aparece la palabra érase al inicio de cada verso menos en los dos últimos. Luego está la hipérbole, con la que exagera el tamaño de la nariz de Góngora, por ejemplo en el verso 2 con la palabra superlativo y en el verso 12 con naricismo. Luego está la metáfora, por ejemplo en el verso 10 una pirámide de Egipto o en el verso 11 las 12 tribus de narices era. También usa la personificación, personificando la nariz de Góngora en el verso 6 con una alquitara pensativa. También utiliza mucho la comparación. Por ejemplo, en el verso 4 compara la nariz de Góngora con un pez espada muy barbado, en el 5 con un reloj de sol mal encarado, en el 7 con un elefante boca arriba, en el 9 con el espolón de una galera y en el 10 con una pirámide de Egipto. Y finalmente, en todo el poema está muy presente la ironía. Como conclusión, se podría decir que Quevedo toma en cada uno de los versos un objeto que traduce los diversos recursos estilísticos que utiliza como tema general para ridiculizar y satirizar la gran nariz judainizante de Góngora. Asimismo, utiliza las alusiones de la mitología, cultura clásica u objetos para resaltar y apoyar la visión más satírica e hiriente a dicho apéndice nasal. Este soneto, por lo tanto, es una sátira mordaz que nos da una visión exagerada y desproporcionada de la nariz de Góngora, con intención de ridiculizarle y hacerle pasar por judío.